Atrón legislativo, una historia recurrente en Tabasco, fue el tema de la mesa redonda de Radio Fórmula Tabasco, que conducen Liliana Pineda y Gabriela Isa. En esta ocasión se contó con la presencia del especialista en temas sociales y políticos Julio César Fajardo Álvarez, el columnista de Cosa Pública Víctor Manuel Acosta y el representante de la asociación Un Mejor Tabasco AC, Mario Amieva Balseca. Ya en materia, Julio César Fajardo señaló que el tema es preocupante por el tiempo en que se retrasó la reforma, generando una imagen de desorganización y falta de acuerdos ante la ciudadanía. El tema es preocupante en el sentido de que hay responsabilidad de los congresos de los estados por aprobar en tiempo y forma pues, las legislaciones secundarias, ¿no? En nivel local en Tabasco teníamos un plazo aparentemente fatal de 90 días, que si se interpreta tendría que haberse concluido el 30 del mes de junio, y no se ha realizado así. Hay una declaración reciente del presidente del Consejo General del INE, en el sentido de que para que a los congresos de los estados les dé tiempo, los que faltan, que estamos hablando de Jalisco, Nuevo León y Tabasco, si no tengo mal el dato, todavía tendrían hasta antes del inicio del proceso como tal, que sería el 7 de octubre. Entonces, para realizar la reforma tendríamos hasta el día 7, pero de julio. Sí es un poco delicado el que se esté cambiando fechas o dejando de hacer las cosas en tiempo y forma, sobre todo por el mensaje que le damos a la ciudadanía, ¿no? Y no se está pensando en esa imagen que se le da a la ciudadanía de falta de organización, de falta de acuerdos. Sabemos que en una transición democrática como la que vive el Estado, lo mínimo indispensable que se necesita es la evolución de la política, es decir, que los acuerdos sean una garantía para que los ciudadanos tengan pues asegurada su representación. Los 35 diputados son representantes finalmente de todos los tabasqueños y tendrán que ponerse de acuerdo en tiempo y forma. Añadió que existía la posibilidad de que el INE fuera quien organizara el proceso electoral ante la falta de legislación secundaria a nivel local. Lo que quedó establecido en la Constitución Federal y obviamente en las leyes secundarias, en el sentido de que hay posibilidad de que el Instituto Nacional Electoral acuda al llamado de un consejo estatal para la realización de las elecciones de acuerdo a diferentes situaciones. En este caso, ante la falta de legislación secundaria a nivel local, si no se llegara a cumplir con eso, el Instituto Nacional Electoral podría asumir también la realización del proceso electoral, evidentemente, y lo iniciaría a la par que inicia el federal, es decir, el 7 de octubre. Tendría en todo caso que establecerse un acuerdo del propio Consejo General del INE, haciendo por referencia a esta situación de una falta de homologación o de asimilación de la reforma federal y de las leyes secundarias federales a nivel local. Es algo que pues no sería tan bueno para el Estado realmente, porque nos hemos estado quejando de que la reforma en general es centralista, afecta el régimen interior de los estados en cuanto al manejo de las elecciones, en cuanto a la organización de las elecciones, y sí podría ocurrir, evidentemente podría ocurrir, pero también hay que tomar en cuenta que la Constitución Federal rige a todos, y hay responsabilidad para todos y cada uno de los servidores públicos en su momento, y también para diputados. O sea, como Congreso del Estado hay una responsabilidad de seguir ciertos tiempos. Por su parte, Mario Amieva Balseca expuso que en el tema se veía una clara sumisión del Poder Legislativo por parte del Ejecutivo. Creemos que tiene dos lecturas inmediatas este tema del aturón legislativo. El primero, que tiene que ver con la legalidad o ilegalidad, que es la aparente sumisión del Congreso, del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo, es un tema de fondo, porque la Constitución establece que hay 3 poderes independientes y en los hechos estamos viendo que uno de estos poderes muestra sumisión al Poder Ejecutivo. Esa sumisión termina en que están esperando una propuesta del Ejecutivo que tarda demasiado y genera este problema. Pero también en política siempre sabemos que no hay sorpresas, hay sorprendidos. Entonces tendríamos que ver desde el punto del movimiento estratégico, porque estas cosas no pasan por casualidad, pues, o sea, no es que de repente los diputados dijeron vamos a salirnos o vamos a dejar de sacar la ley. Lo que está pasando tiene que ver con un movimiento estratégico y tendríamos que ver a quién beneficia o a quién perjudica este tipo de acciones. Desde tu punto de vista, ¿quién? Claro,
Si vemos el tema de las candidaturas comunes, que es el que está manejando el PRI y sus mini aliados, tiene que ver con una cortina de humo desde mi punto de vista, porque en realidad no es algo que afecte de fondo a lo que va a pasar en 2015. Las cosas están razonablemente claras y las candidaturas comunes no creo que sea el tema de fondo. En ese sentido, complementó diciendo que las candidaturas individuales en todo caso les beneficiarían al PBN. Si la ley de Tabasco no avanza, entonces se va a utilizar la ley federal. Y la ley federal tiene requisitos menores para las candidaturas independientes. Entonces tendríamos que ver a qué grupo político le interesa que se apliquen los requerimientos de la ley federal para las candidaturas individuales. Nuestra lectura, a partir de las cosas que están pasando en estos últimos días, es que quien más puede promover las candidaturas independientes, entre comillas, porque es casi ilegal, porque es un partido político, pero el grupo que puede promover como una ventaja competitiva las candidaturas independientes es el del Nuevo Partido Verde. ¿Por qué? Porque el Partido Verde finalmente tiene una poca, casi nula presencia, aunque el concepto ecologista tiene mucho acogimiento en la sociedad. Entonces sería relativamente sencillo que 6, 7, 8 o 10 personas o personajes pudieran tomar candidaturas independientes con bandera ecologista, y entonces se conformaría una fracción ahí en el Congreso, que sí sería un dolor de muelas para la operatividad del Congreso en el próximo trienio. Finalmente yo creo que el temor más grande del Ejecutivo o del Estado es que no tenga la capacidad de operar el Congreso a partir del 2015. En su intervención, Víctor Manuel Acosta señaló que no fue un atorón legislativo. Que evidentemente sí hubo una falta de oficio en el primer evento, ¿no? Cuando se suspendió esto. Una falta de oficio que pues rápidamente se ha resuelto. No hay ningún problema con lo que ustedes han dado por llamar atorones legislativos. Revisemos un poco la historia, ¿no? La primera gran reforma electoral a la que tendríamos que meternos de fondo es a la del 93. Es la que impulsó, creó y construyó Roberto Madrazo, siendo dirigente del PRI. Es decir, era la reforma que se necesitaba para que Roberto fuese candidato y luego gobernador. Es decir, te pongo el primer acotación a pie de página, como dicen los escritores. Es una reforma de previo para alguien que aspira a ser gobernador. Pero lo que interesa son los dos puntos que paran esa reforma y que la permiten, que la dejan inconclusa, que la convierten en atorón, como dicen ustedes. Es candidaturas comunes y revocación de mandato. Esta vez no existe esa figurita, ¿verdad? No la tenemos a la memoria. Entonces, ¿qué dicen ahora los diputados del PRI? Que ellos no acordaron eso dentro del proceso del acuerdo político. Pero si las propuestas de las candidaturas comunes es de los priistas desde el 2004. ¿Qué representa esto? ¿Qué? Bueno, en la legislación federal lo que hicieron, y aquí el experto no me dejará mentir, le ponen una especie de candado a la puerta para el nuevo partido que es el verdadero opositor al partido gobernante, en este caso Morena. Le dicen que no pueden haber coaliciones para los que van en la primera elección. Pero ante las presiones dejan abierta una ventanita y dice la legislación que las entidades federativas podrán crear las figuras que a su juicio puedan darse dentro de una reforma electoral. Esa ventanita es la que en este momento el gobernador Núñez utiliza para quitarle el control, fíjate lo que te voy a decir, el control de las candidaturas a los partidos políticos. Porque va a haber candidaturas ciudadanas y van a haber candidaturas comunes. Y esto pues obviamente rebasa el propósito de las coaliciones partidistas. ¿Para qué quiero yo ir a una coalición si puedo tener una candidatura común? Comentó que los partidos políticos que se oponían a la reforma era porque les estaban arrebatando la posibilidad de controlar las candidaturas. El primer candidato que se dio el lujo de ser candidato común y que apareció en todas las boletas electorales y que le reformaron el estatuto jurídico fue Andrés Manuel. Andrés Manuel fue candidato y gobernador del Distrito Federal como una especie de candidato común.
Fue la primera y única vez que se pudo aparecer en todas las boletas electorales. Entonces, aquí tenemos un primer elemento clave de juicio. ¿Qué discuten los partidos políticos? ¿Por qué se oponen? Porque les están arrebatando la posibilidad de controlar las candidaturas. Porque tienen miedo. Y esa, fíjate que es la buena noticia que yo veía. Yo no estaba contenta con esta reforma. Déjame terminar. Pero si les está dando tanto miedo a estas figuras, es porque nos conviene. Yo creo que el gobernador Núñez está haciendo una verdadera reforma. reforma. Resultado para la ciudadanía. Yo creo que sí están planteando una verdadera reforma electoral que obviamente va a despertar interés no solo aquí, sino en todo el país, porque podríamos ser los únicos. A partir del espacio que se abre, tenemos que entender que se abre un espacio para poder hacer una reforma constitucional en el momento clave en el que todo el país está viendo, oye, este es un gobierno de alternancia de otro partido y mangos que le vamos a dejar que nos permite que nos reformen la Constitución para que nos hagan lo que quieren y pueda tener él ya una posibilidad de tener un Congreso distinto que no esté acotado solo por la popularidad. El factor popularidad va a jugar, pero no tanto. Para concluir su participación, Fajardo Álvarez dijo que el Congreso del Estado está dejando mucho que desear en cuanto a su función. Hay un adagio jurídico, o más bien de los abogados, que dice que para que la esposa del César sea la esposa del César, no solamente debe de serlo, sino parecerlo. Y en ese sentido yo creo que el Congreso del Estado de Tabasco nos está pues dejando mucho que desear en cuanto a su función tan importante. Hablaba Mario de esta necesidad de definir el poder legislativo como tal. Hay una división de poderes, evidentemente tienen que hacer su labor fuera de cualquier interpretación, de cualquier análisis político fino como el que ellos hayan hecho. Lo real es que se tienen que poner a trabajar y tienen que pensar más en la construcción de acuerdos que posibiliten la participación democrática de los tabasqueños y no atorarse en cuestiones de procedimientos que pues más que una cuestión política resulta penosa. Mientras que Víctor Manuel Acosta consideró que la aprobación de las reformas con las candidaturas comunes es un avance democrático. Creo que es un avance democrático si la reforma se lleva a cabo con las candidaturas comunes. Supongo que así va a concluir, o así concluyó, o estará por concluirse. Creo que esto le saca de control las candidaturas comunes, le saca de control a los grupos de interés que controlan los partidos políticos, todos, ¿verdad? Cada uno tiene su propio grupo de interés, le saca prácticamente del control la decisión de las candidaturas. En lo particular, concluyo, es un avance democrático, es la posibilidad de que los ciudadanos puedan en este momento tener candidatos sin tantas reglas. Es algo que va en el camino de la izquierda, desde hace muchos estaban con los famosos pactos estos de facto y que les permitió avanzar, ir permitiendo que los políticos de nuevo cuño, sobre todo los que abanderan el movimiento de la izquierda, que es algo muy amplio y que tendríamos que discutir mejor, puedan acceder y accesar al poder público gobernante. Esta es una parte más importante, creo que es un avance y desde luego en lo particular tiene un mensaje claro, como en el 93, podría servir para que la izquierda pueda mantener el gobierno. Por su parte, Amiba Balseca señaló que en este proceso se hizo muy clara la división entre políticos gobernantes y poderosos y los ciudadanos. Nosotros creemos que la cultura de la legalidad es la base de todos los cambios que van a suceder y que están sucediendo. Me congratulo de que finalmente se destraba el atorón y vamos a tener una ley, pero hay una segunda conclusión que daría yo desde el punto de vista ciudadano, y es que otra vez se hace muy clara la división entre políticos gobernantes y poderosos y los ciudadanos, la sociedad. Es decir, son dos mundos que convivimos, el de los políticos gobernantes y poderosos que viven en un mundo que creen que ellos pueden manejar, y el de la sociedad que se deja conducir normalmente. Pero estamos viendo, como dice Víctor, que cada vez la sociedad está tomando una acción más real. Entonces, mi invitación desde Un Mejor Tabasco AC, que no persigue fines políticos, sino ciudadanos y de promover la cultura de la legalidad, es que abramos los ojos finalmente, es decir, que veamos que el gobierno y los partidos políticos pueden ser superados si utilizamos la inteligencia. Esta figura que hoy nos están dando de las candidaturas comunes nos puede permitir a los ciudadanos jugar mejor
que con las candidaturas independientes, que están muy reguladas y muy acotadas. Sí. Informó para Radio Fórmula Tabasco Maritza Benvenuta.